Me gustaría, en nombre de Vox La Rioja, y permitirme también, en nombre de La Rioja, darle la bienvenida tanto a Santiago como a Alicia a esta grandísima comunidad española y trocito de España. Hola a todos y muchísimas gracias por asistir a este acto de Vox en Logroño, porque parece que empieza a haber interés sobre lo que Vox tiene que decir. Y es que estamos todos de acuerdo en que la situación de España no nos gusta nada, que hay un gasto público descontrolado, una corrupción inmensa, una hipertrofia de cargos públicos absolutamente prescindibles, y también hay, desde luego, un problema inmenso que son las autonomías. Todos nos damos cuenta, pero el caso es que nadie pone sobre la mesa ese tipo de cosas. Las autonomías han acabado efectivamente creando unas cantidades de funcionarios, una cantidad de legislaciones, unos gastos inmensos, una división entre españoles innecesaria, que además se ha agravado con lo último que hemos tenido ocasión de ver, que ha sido el numerito catalán independentista. Un numerito que, para los españoles que están informados, saben que los únicos que realmente están luchando contra todo eso somos un partido político sin representación parlamentaria. ¿Qué podrían hacer el resto de los partidos políticos teniendo dinero, representación parlamentaria, abogados y todo el entramado que tienen? Sin embargo, parece que no tienen demasiado interés, que lo que nos preocupa a los españoles resulta que no les preocupa a ellos. El independentismo, desde luego, ha traído un gasto público desmesurado. Estamos empezando a enterarnos del dineral que se ha estado dando, que ya lo sabíamos, para el proceso independentista. Estamos viendo la cantidad de entramados y de cargos que el independentismo ha montado para, con nuestro dinero, darnos a nosotros un golpe de Estado. Ha creado una división social terrible. Las familias se dividen, la sociedad está crispada. Ha traído un adoctrinamiento brutal en las aulas, una cantidad enorme de mentiras históricas, una pérdida de derechos de una parte de la población y una enorme manipulación en los medios. Todo esto lo conocemos. Lo que mucha gente no sabe es que lo mismo que esta ideología independentista es lesiva y criminal, hay una ideología, la ideología de género, que es prácticamente igual a todos los efectos a esta ideología. Es una corrupción silente. La mayoría de la gente no lo sabe, cree que es una cuestión de moral, de no moral, de si a la gente nos molesta o nos deja de molestar grupos sexualmente diferentes. No tiene nada que ver con eso. El problema que nos enfrentamos, que hay quien le llama la religión de los resentidos a la ideología de género, hay quien le llama el negocio del victimismo. Yo, desde luego, le llamo la tiranía de la ideología de género. El origen de esta ideología, que muchos no conocéis y algunos sí sabéis, es marxista, lo que significa que hay dos puntos que tenemos que tener en cuenta, y es que la mentira para ellos es un arma revolucionaria y que el fin justifica los medios. Con esas dos premisas ya os podéis imaginar todo lo que podemos esperar. Cuando hablan de paz, en realidad no es paz. Cuando hablan de tolerancia, es intolerancia. Cuando hablan de igualdad, es desigualdad. Cuando hablan de luchar contra la violencia, generan violencia. La corrupción que nos trae esta ideología es en lo económico. El gasto público, que muchísimos no sabéis y que está arruinando en parte al país, es precisamente dando dinero a los lobbies de género, el lobby rosa y el lobby morado, a las políticas de género, creando una cantidad de cargos públicos innecesarios, observadores, comisarios, delegados de igualdad, delegados LGTBI, que es un dineral inmenso que la gente no sabe que se está repartiendo, tanto de dinero que viene de Europa, que previamente hemos puesto nosotros, como de dinero que da el Estado en los boletines oficiales del Estado, como en las comunidades autónomas, como también los propios ayuntamientos. Este dinero, lejos de servir para resolver nada, lo que consigue es generar todavía más problema social por el que se da.
Es decir, llevamos miles de millones de euros gastados en violencia de género. Todavía son pocos, pero todavía no se ha resuelto nada. Y si cualquiera de vosotros piensa ligeramente, se da cuenta de que no les interesa matar la gallina de los huevos de oro. Los problemas que estos lobbies vienen a resolver se van a enquistar y van a empeorar, porque es la forma que tienen de pedir dinero a la sociedad. Esta ideología genera una división social terrible. Muchos de vosotros, sobre todo varones, habréis empezado a notar una guerra de sexos, una criminalización del varón, una persecución incluso de la heterosexualidad. Y todo esto es parte de lo que promulga esta ideología. Otro de los grandes problemas, y es semejante al problema del independentismo, es el adoctrinamiento en las aulas. Yo tengo fotos de niños adoctrinados en ideología de género que son idénticas a las que tengo de niños adoctrinados en el independentismo. La profesora los saca con las banderitas, la profesora los saca con el logo feminista o con la bandera LGTBI y todos los niños tienen que rendir pleitesía a esa nueva religión que en unos sitios es el independentismo y en otros sitios es la ideología de género. Otro de los grandes problemas que nadie conoce y que en La Rioja lo tenéis ya sobre vuestras cabezas son las leyes liberticidas. Aquí no consiste en que no estemos de acuerdo en que todos tenemos cabida en la sociedad. Parece que hay un ruido. Bueno. No. Bueno, aquí eso no es el problema. El verdadero problema es que para darles derechos a determinados colectivos nos quitan derechos fundamentales al resto. Muchos hombres ya han sufrido la ley integral contra la violencia de género, en la que se elimina la presunción de inocencia del varón y se le convierte en un violento, en un asesino por genética. De hecho, tenemos a nuestra alcaldesa, doña Manuela Carmena, en unas declaraciones diciendo el hombre tiene el ADN de la violencia. Es decir, se le quitan derechos fundamentales y ahora hay unas nuevas leyes que han venido a agravar todo esto, que son las leyes de igualdad entre heterosexuales y LGTBI, que no son de igualdad. Todas estas leyes siempre mienten, son de desigualdad. Se generan tantísimas discriminaciones que se vulneran, para empezar, 5 derechos fundamentales. El derecho a la igualdad, el derecho a la presunción de inocencia, porque hay inversión de la carga de la prueba, el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones, el derecho a la libertad de expresión, de opinión, el derecho a la libertad de culto, el derecho a una justicia justa, porque se crean unos delitos que no se pueden tipificar, que son los delitos de odio, y entonces, si por ejemplo a una persona le acusan de homofobia, es esa persona la que tiene que demostrar su inocencia. En mi caso, a mí se me acusa de homofobia, se me acusa de machismo, y soy yo la que tengo que demostrar que no soy nada de eso, que yo lo que estoy es quejándome de la cantidad de dinero público que se están llevando estos lobbies y de las legislaciones que nos vulneran derechos fundamentales. Esas legislaciones han salido en otras provincias y aquí en La Rioja está a punto de salir una. También hay una ley nacional que se llama la Ley Mordaza de Podemos, que es, digamos, todas esas legislaciones un poquito empeoradas, en la que, entre otras cosas, además, se permite quemar cualquier cosa que consideren que tiene contenido homófobo, pero no dictaminado por un juez, sino dictaminado por un órgano administrativo de personas LGTBI. La vulneración de derechos es tan terrible que acaba de sacar el Congreso de los Diputados un informe, los legisladores del Congreso de los Diputados, en el que dicen que se vulneran 23 artículos de la Constitución y 12 leyes orgánicas y leyes de rango superior. O sea, lo que tenemos encima, señores, es tremendo. No tiene nada que ver ya con asuntos religiosos o con asuntos morales, que también, en este momento, tiene que ver con una verdadera tiranía que se está implantando. Otra de las cosas que estas leyes traen es la persecución del disidente. Yo, por escribir un libro en el que explico estas cosas, y sin que nadie haya podido demostrar que yo he dicho nada que sea constitutivo de machismo, de homofobia o delictivo, porque nadie lo puede demostrar y el libro está en la calle, he sido perseguida. Se ha amenazado a las salas, bueno, no me dejan salas públicas, se ha amenazado a las salas privadas y a los hoteles para que no me dejen dar las conferencias y las charlas. Esto hay mucha gente que no lo sabe, pero está sucediendo, está sucediendo. Bueno,
¿Qué es lo que Vox propone a este respecto? Vox piensa derogar todas las leyes de género, por todas las razones que he dicho, porque están motivadas además por cifras falsas, nos han estado engañando durante años, porque no resuelven lo que dicen. Llevamos miles de millones de euros y aquí no se resuelve nada de lo que dicen, porque vulneran derechos fundamentales y porque crean castas privilegiadas. Todo eso es inconstitucional y esas leyes, si en algún momento llegamos al Congreso y llegamos a poder hacerlo, van a ir directos a un constitucional limpio y no a un prostitucional. Y ahí esas leyes van a ser derogadas. Y otra de las cosas importantísimas es el dinero público que se está invirtiendo en fortalecer a unos lobbies que ya actúan como mafias. Yo no sé si ustedes los han visto. Ahora en este momento uno de los lobbies, el lobby morado, va a salir a las calles pidiendo sus 200 millones de euros. Sus 200 millones de euros. Ese dinero que ha salido del bolsillo de todos nosotros y que no se sabe muy bien para qué demonios lo quieren, o sí, para seguir fortaleciendo las redes clientelares. Naturalmente, para todo esto necesitamos su ayuda. Necesitamos que todos ustedes traten de explicar el proyecto de Vox, traten de convencer a la gente de que si se nos persigue es precisamente porque somos peligrosos para el sistema y que el sistema tiene muchísimas cosas que mejorar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros compañeros de Vox en La Rioja que hayan organizado este acto que contribuye a profundizar en el periplo que desde hace bastantes meses venimos realizando por toda España, desde hace 48 meses realmente. Es decir, estamos ante un niño, Vox es un pequeño, un joven que está empezando y que ya había estado en esta provincia en la que hoy no hemos conseguido, y esto hay que decirlo con humildad, no hemos conseguido colgar el cartel de no hay butacas, como nos viene ocurriendo en el resto de España, pero realmente la última vez que estuvimos estábamos 20 o 30 personas, con lo cual quiero aquí también mostrar el optimismo de lo que Vox está consiguiendo en toda España. Un optimismo que está fundado en razones cuantitativas, en razones poderosas, en lo que estamos percibiendo en la calle, en que ya asomamos en las encuestas, en la presencia que ya hay en todo tipo de redes sociales, en que ustedes se enteran de la existencia de Vox, aunque Vox, y quizá no es el mejor día para decirlo, porque hoy hemos aparecido en todas las televisiones, aunque Vox no aparezca en ninguna televisión, ustedes se enteran de qué es lo que está haciendo Vox, ustedes ven que en su entorno les empiezan a hablar de este proyecto político personas que hasta hace muy poco no lo conocían, y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, con tres cuestiones. Con que el proyecto de Vox ha conseguido durante todo este tiempo mostrar tres principios que los españoles valoran y valoran muy positivamente. Uno es el de la perseverancia, otro es el de la coherencia y otro es el de la claridad de los mensajes. El de la perseverancia porque, aunque como decía al principio, este es un proyecto muy joven, que no llega a tener más que 4 años en estos momentos, pues ya ha recibido algunos serios varapalos electorales, hemos tenido que concurrir a una serie de procesos electorales precipitados y no hemos alcanzado los objetivos. Y hemos tenido que padecer que muchas personas nos dijeran, no continuéis, tirad la toalla, no hay nada que hacer. Algunos bien intencionadamente, otros con muy mala intención, han tratado durante este tiempo de desalentarnos. Y francamente, esa podía ser una tentación en la que desde luego no hemos caído, porque durante todo ese tiempo hemos tenido la convicción de que había no unos pocos miles, no unos cientos de miles, sino millones de españoles que piensan como nosotros. Una convicción asentada en que hablábamos con nuestro entorno, hablábamos con nuestra familia, con la gente que nos paraba en la calle y nos decía las mismas cosas que estábamos defendiendo, pero a la vez nos decían, es que si no salís voy a tirar el voto. Sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando porque muchos de vosotros habéis sido víctimas de esa reflexión. No digo que la hayáis escuchado en vuestro entorno, sino que vosotros mismos habéis hecho esa reflexión. Sin embargo, hoy estáis aquí. Y hoy estáis aquí no porque estéis enamorados de unas siglas ni de unas personas que están al frente de un proyecto, que solo somos personas como vosotros, sino que estáis aquí porque amáis a España y porque entendéis que Vox puede ser
un instrumento con todas sus imperfecciones para poder servir al proyecto de España, ¿no? Y yo creo que esa perseverancia que hemos demostrado, a pesar de las distintas caídas que hemos padecido, está siendo valorada. Y está siendo valorada junto con otros valores, como os decía, y uno muy importante es el de la coherencia. Vox está hoy aquí y yo critico el concierto económico vasco. Y no tengo que hacer mucha retórica sobre ello. Pero si mañana estoy en Bilbao, y de hecho hemos estado en Bilbao, hemos estado en Vitoria, criticamos el concierto económico vasco. Y Vox estaba el otro día en Zaragoza y estaba en Murcia y defendía el plan hidrológico nacional en los dos sitios. Y Vox va a Lérida, y le llamamos Lérida, también cuando estamos en Lérida, si hablamos en español, y va a Madrid y hace una crítica del Estado de las autonomías. No va a Madrid a hablar mucho de España y de la recuperación de competencias, y en Lérida lo calla y habla de otras cosas. Vox es un partido que está diciendo lo mismo en toda España y lo mismo todo el tiempo, hasta el punto de que yo creo que quienes somos los portavoces a veces nos podemos aburrir de nosotros mismos, pero bueno, no hemos venido aquí a divertirnos, sino a defender unas ideas que creemos que son compartidas por muchas personas que se sienten políticamente huérfanas. Y no porque les haya traicionado Mariano Rajoy, que en muchos casos es así. Otras personas vienen del abstencionismo. Durante muchos años no se han identificado con la actual democracia por la organización territorial del Estado y no votaban. Y hoy han conocido el proyecto de Vox y le votan. Otros efectivamente estaban traicionados por Mariano Rajoy. Otros han votado por primera vez en estos últimos años y habían votado a Albert Rivera y a Ciudadanos y ven que es un proyecto indefinido en muchos terrenos y buscan otra cosa, mucho más clara políticamente. Otros, y quizá os sorprenda, pero lo estoy viviendo en todos los actos que celebramos en toda España, otros habían votado a Podemos para castigar la corrupción. Y no eran peligrosos comunistas, pues eran personas equivocadas que querían castigar a la partidocracia por lo que había hecho, por la corrupción que había en su entorno, y entendieron en ese momento que la mejor opción, y sin duda con un gran desacierto, era votar a una opción como Podemos. Y a esas personas nos estamos dirigiendo, a todas ellas, con esa coherencia, con esa perseverancia y también y yo creo que esto quizá es lo más importante, con toda claridad. A nosotros se nos entiende todo. De aquello de lo que hemos reflexionado, nos posicionamos con toda contundencia y con toda claridad, sabiendo que no puede gustar a todo el mundo. Y yo sé que lo que hoy se ha dicho aquí, lo que ha dicho Alicia, lo que yo diré a continuación, no os puede satisfacer completamente. Habrá cosas que os parezcan bien y habrá cosas que no os parezcan bien, pero yo creo que sí vais a poder iros con la tranquilidad de que tenéis delante personas que no os están engañando. Nosotros sabemos que algunas partes de nuestro programa son mayoritariamente asumidas por la sociedad española y las defendemos. Otras sabemos que son tremendamente minoritarias y también las vamos a defender, porque venimos a defender una serie de valores y una serie de principios. Y esto tiene consecuencias. Cuando uno habla con claridad, y nos ha pasado hoy mismo, hoy que se hablaba de Vox, inmediatamente muchos medios de comunicación ponían la etiqueta ultraderechista. Aquí, en cuanto uno habla de su patria, que ya es una palabra que no se puede decir, facha. Si uno habla de que le gustan sus tradiciones, retrógrado. Si uno habla de la importancia de la institución de la familia, lo mismo. Si uno cree que las fronteras han de defenderse y lo dice con naturalidad, con sentido común, directamente es xenófobo cuando no racista. Si uno cree que la Unión Europea actual está sobredimensionada, lesiona la soberanía de los países y hay que construirla de otra manera, es eurófobo. Es decir, directamente, en cuanto te sales del carril y te atreves a desafiar a la dictadura de lo políticamente correcto que han determinado los progres en toda Europa y muy especialmente en España, ya estás etiquetado. Y esas etiquetas han funcionado. Han funcionado hasta el punto de que nos pensamos que en España la derecha, y no me gustan especialmente tampoco esas etiquetas, que la derecha es Mariano Rajoy. Incluso nos dice la izquierda, la extrema izquierda de Podemos, que la derecha es Albert Rivera. Incluso se atreven a decir que Felipe González, si dice algo medio razonable de Cataluña, a pesar de ser uno de los grandes responsables también, se atreven a llamarle facha. Es decir, aquí en cuanto uno se sale del carril, le han puesto fuera del campo de juego, le han colocado un San Benito y directamente es alguien al que hay que estigmatizar, al que no se puede escuchar. Y eso ha funcionado. ¿Qué ha hecho el Partido Popular en cuanto ha llegado al poder? Absolutamente acobardado, atemorizado, entre otras cosas por la indigna ley de memoria histórica. Pues no atreves a hacer nada, decir, bueno, nosotros estamos condenados a equilibrar las cuentas públicas.
la política que la haga la izquierda. Nosotros solo tenemos que equilibrar los presupuestos. Lo demás no es cosa nuestra. La izquierda tiene superioridad moral y, por lo tanto, todo lo que la izquierda aprueba, todo lo que, iba a decir, construye, no construye, todo lo que destruye se queda destruido. Y eso es lo que nos ha pasado con Zapatero, hasta el punto de que Rajoy se ha convertido en el albacea testamentario de Zapatero y hasta el punto de que hoy estamos, desde el punto de vista de muchos de nosotros, en la 4ª legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Y estamos además padeciendo al hijo de José Luis Rodríguez Zapatero, que es Pablo Iglesias. ¿Y esto por qué es? Esto es porque las etiquetas han funcionado. Con nosotros no funcionan. No funcionan con los que estamos aquí, pero yo estoy convencido que no funcionan con ustedes. Yo creo que hoy los canales de información no son los medios de comunicación oficiales que consultáis, o las televisiones o las radios. Muchos os informáis por Facebook, muchos os informáis a través del WhatsApp. Sí, las personas mayores también se informan por las redes sociales, muchos se informan por Twitter. Hay distintos canales, e incluso los que se informan por medios de comunicación tradicionales ya no se creen sus titulares. Ya da igual que os digan Vox es tal y cual, porque vosotros decís, bueno, si por defender la unidad de España, por decir que los impuestos tienen que ser bajos, por defender las fronteras, a estos señores les dicen que son unos fachas, pues seremos fachas todos. Y ustedes vienen aquí. Entonces esas etiquetas yo creo que han dejado de jugar un papel, y no solo en España, han dejado de jugar un papel en todo el mundo. Yo os voy a poner un ejemplo y sin que crea que el ejemplo que pongo es el modelo a seguir, pero desde luego no es el modelo a denostar. Donald Trump en Estados Unidos, cuando parecía que podía ganar las elecciones, fue sometido a la más brutal campaña, que además él facilitaba de alguna manera, de estigmatización que se ha hecho nunca en todo Occidente. Fue calificado de todas las maneras, de las peores maneras posibles, con un 95% de la prensa estadounidense en contra de Donald Trump y con un 100% de la prensa mundial en contra de Donald Trump. Y resulta que Donald Trump gana las elecciones de manera justa, por los pelos, pero gana las elecciones. Parece algo inconcebible. Alguien al que todos estigmatizan y de repente gana las elecciones. Y eso significa que los que hasta ahora dictaban los parámetros de la corrección política ya no pueden hacerlo. Y yo creo que eso es una gran oportunidad para todos los que estamos aquí. Decía que esa claridad tiene consecuencias. No me quería quedar en la retórica de hablar solo de las consecuencias. Cuando nosotros decimos que hablamos con claridad, ¿qué decimos? Pues mira, decimos, por ejemplo, que si hablamos de España y decimos que España es nuestra patria, y decimos que la unidad de nuestra patria ni se negocia, ni se discute, ni se dialoga, ni se vende, ni se somete a votación, lo decimos en serio. No como Mariano Rajoy, que cuando en Cataluña dice que hacen un referéndum, dice, no, esto lo tenemos que votar entre todos. Y empieza a recoger firmas, hace unos años, cuando todavía gobernaba Zapatero, para que los españoles digan que sobre la unidad de España votamos todos. Y nosotros decimos, no, ni siquiera votamos todos. Todos los españoles vivos, reunidos, no tenemos derecho a suicidar a nuestra propia patria. No tenemos derecho a disponer del legado que hemos recibido de nuestros mayores. No tenemos derecho, en unas pocas horas de un domingo, influidos quién sabe por qué acontecimiento, y me estoy acordando de la del 11 de marzo, a votar sobre lo que han construido generaciones y generaciones de españoles. Y por eso somos el único partido que cuando defiende la unidad nacional, la defiende en serio, la defiende de verdad. Y cuando habla de España, no habla de una constitución. España no es una constitución, España tiene una constitución. Es que hay algunos que hablan del patriotismo y como se asustan y creen que les van a llamar fachas, dicen patriotismo constitucional. Bueno, el patriotismo descremado ese y sin calorías para los que les guste. Pero el patriotismo es otra cosa. España tiene una constitución, pero España no nace en 1978, España no nace en 1812. España es algo anterior y superior a cualquiera de nuestras constituciones, y podremos tener otra distinta. Y nuestra Constitución ha de ser respetada, nos guste o no nos guste. Y a nosotros no nos gustan muchas de las cosas de la Constitución, especialmente el título 8º de la Organización Territorial del Estado, que da lugar a las autonomías. Pero mientras tanto queremos que se cumpla. Pero siempre diciendo eso muy claro. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Y somos los únicos que somos consecuentes con ese discurso. Cuando hablamos del golpe de Estado en Cataluña, y de esa forma le han llamado todos los demás partidos políticos, bueno, todos los demás, el Partido Socialista no, pero el Partido Popular y Ciudadanos, cuando se han referido a lo que ha ocurrido en Cataluña, le han llamado golpe de Estado. Pero solo desde un punto de vista retórico. No han actuado en consecuencia. Hoy vemos cómo Albert Rivera y Mariano Rajoy están a la gresca
acusándose mutuamente del alcance del artículo 155. Está Albert Rivera acusando a Mariano Rajoy de dejación de funciones. Pues si Mariano Rajoy ha cometido algo tan grave como la dejación de funciones, haz lo que ha hecho Vox. Acude al Tribunal Supremo y pone una querella contra Mariano Rajoy por dejación de funciones. Nosotros lo hemos hecho, porque creemos que el Gobierno de la Nación ha hecho eso. Y creemos que Montoro se ha convertido en una coartada, diciendo que no había habido malversación de caudales públicos, que Catalá ha estado presionando al fiscal general del Estado. Pero, en definitiva, cuando nosotros hablamos del golpe de Estado, tratamos de actuar contra un golpe de Estado. Y, por lo tanto, acudimos a los tribunales en solitario, siendo estigmatizados incluso por Ciudadanos, porque es verdad que Ciudadanos y el PSOE aprueban el artículo 155, pero a su vez le dicen al Gobierno de la Nación que no se puede intervenir TV3, que no se puede restaurar el derecho a estudiar en español en Cataluña y, en definitiva, les dicen que el artículo 155 no sirve para nada más que para convocar unas elecciones en las que Inés Arrimadas sea la ganadora y nos vuelve a colocar en una situación imposible. Una situación imposible que perciben los separatistas, algunos de ellos, porque contra una parte hemos conseguido actuar, pero que algunos perciben con una sensación de impunidad. Y tenemos al presidente del Parlamento de Cataluña, de nuevo, desobedeciendo al Tribunal Supremo y aprobando una resolución en el Parlamento de Cataluña a sabiendas de que es ilegal, de que se lo ha advertido el Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo de Garantías Estatutarias de la propia Cataluña, los letrados del Parlamento de Cataluña. Les da igual. Lo aceptan. Y lo aceptan porque piensan que son impunes. Ante eso, ¿qué hace Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría? Pues le mandan un papelito al Constitucional, otra vez. Papel va, papel viene. ¿Qué hacemos nosotros? Interponemos una querella que le hemos presentado hoy mismo contra el presidente del Parlamento de Cataluña y le pedimos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordene la detención inmediata del presidente del Parlamento como único medio de evitar la reiteración delictiva. Y algunos dirán, pues los de Vox se han vuelto locos, los de Vox exageran. Bueno, nosotros creemos en la legalidad constitucional, creemos que nuestro Código Penal hay que aplicarlo, creemos que si a nosotros nos aplican la legislación en todos los terrenos y la legislación de tráfico, si tenemos que respetar los pasos de cebra, los semáforos, y cuando no lo hacemos el Estado es muy eficaz contra nosotros, pues creemos que el Estado tiene que ser especialmente eficaz contra los que tienen que ser servidores públicos y especialmente eficaz contra los que han hecho las leyes y luego no las cumplen. Eso es lo que nosotros ofrecemos y no ofrecen otros. Cuando hablamos del problema de las autonomías en España, claro, nos acordamos que hace 4 años, hace algo más, incluso desde el Gobierno se decía hay que reorganizar, hay que reestructurar, porque hay disfunciones, hay duplicidades. ¿Eso en qué ha quedado? Eso no ha quedado en nada. Ninguno se atreve a coger el toro por los cuernos y a decir, el problema es el estado de las autonomías, que nos dijeron que eran necesarias para garantizar la pluralidad de España. ¿Qué pasa? ¿Que La Rioja no tenía sus características peculiares antes de que existieran las autonomías? ¿Qué pasa? ¿Que los alaveses necesitábamos de las autonomías para que vinieran a salvaguardar nuestras pequeñas diferencias con el resto de los españoles? ¿Qué pasa? ¿Que hace falta tener un parlamento en Castilla para que los castellanos sean más felices? ¿Que hace falta tener 17 parlamentos para garantizar la pluralidad? Pues mira, no solo no han garantizado la pluralidad, es que la han perseguido. Y veo aquí alguna persona de Álava. ¿Qué han querido hacer los separatistas con el gobierno vasco? Convertir Álava en Guipúzcoa. Álava es una provincia castellano-parlante de cuna en el 98% de los casos. Pues bien, es prácticamente imposible escolarizar a los niños para que puedan estudiar en español. Es prácticamente imposible acceder a la función pública si no cumples con el requisito que te elimina y que te discrimina de conocimiento del vascuence en una tierra, en una provincia donde no se usa. ¿Qué han hecho los separatistas en Cataluña? Querer convertir a Tarragona en Lérida. Y también hay diferencias. Por eso ha surgido Tabarnia. Por eso también, hace no mucho, en Álava, cuando el plan Ibarretxe, la provincia de Álava votó diciendo que si continuaba adelante con el plan Ibarretxe, Álava se separaría de la comunidad autónoma vasca. Es decir, esas autonomías que venían a garantizar la pluralidad se han convertido en las principales enemigas de la pluralidad. Pero es que, mientras tanto, por delante se han llevado la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional. El concierto económico es un buen ejemplo que ustedes padecen, pero no solo ese desde el punto de vista de los impuestos. En Asturias, en Andalucía, pagan impuesto de sucesiones y en Madrid no. Hay distintos catálogos sanitarios, de vacunación, hay distintas carteras en los servicios educativos,
Hay niños que pueden estudiar en español y niños que no pueden hacerlo. Es decir, las autonomías han venido a consagrar la desigualdad en gran parte del territorio nacional y además un ataque a las libertades donde los nacionalistas han conseguido tener el poder. Es decir, han venido a cargarse la nación, porque la nación solo puede sustentarse en la igualdad y en la libertad de los miembros del cuerpo nacional. Y las autonomías justo persiguen eso. Y además por delante se llevan los presupuestos públicos. Porque resulta que la población desde el año 75 hasta el año 2009, y elijo esa fecha porque es el momento que más ha crecido, aumenta en España en un 30%. Y sin embargo, el empleo público asociado al Estado de las autonomías aumenta en un 400%. Por eso tenemos la deuda pública que tenemos. Por eso la sanidad pública en manos de las autonomías vale más del doble de lo que valía en manos del Estado. No solo es por el envejecimiento de la población, no solo es porque haya más inmigración. Estos son algunas de las consecuencias de un Estado de las autonomías que ninguno de los partidos del Congreso se atreve a criticar. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Es más, ninguno de los partidos del Congreso, porque es verdad que antes estaba UPyD, que al menos pedía la recuperación de algunas competencias. Pero ahora ninguno. Todos son directamente o autonomistas, en el caso del PP y Ciudadanos, o federalistas, en el caso del Partido Socialista, que quieren destruir la soberanía nacional para volver a unir y a federar, es un auténtico sinsentido, o directamente separatistas o colaboracionistas de los separatistas, como es el caso de Podemos. ¿Qué pasa? ¿Dónde están representados ese 30% de españoles que en todas las encuestas dicen que o bien hay que recuperar competencias o bien hay que acabar con el Estado de las autonomías? No tienen representación política. Y ese solo es un ejemplo. Pero podríamos hablar de cualquier otra cosa. ¿Cuántos españoles piensan que tiene que haber cadena perpetua? No eso que ahora llaman prisión permanente y que le ponen el apellido revisable porque de verdad no se atreven. ¿Cuántos españoles piensan que tiene que haber una cadena perpetua real? La inmensa mayoría de todos los partidos. De todos. ¿Cuántos diputados en el Congreso defienden eso? Ninguno. Ninguno. Y además van cambiando, en función de los sucesos, en función de cuántas niñas han sido violadas, en función... Los mismos que dicen que no hay que legislar en caliente son los que van cambiando. El ejemplo de Ciudadanos es claro. Ciudadanos llega a un acuerdo con el PSOE en aquella investidura que iban a hacer de Pedro Sánchez, según el cual se comprometen a derogar la prisión permanente revisable. Oye, en cuanto ven que hay cierta polémica pública, dicen que hay que endurecer la prisión permanente revisable. Funcionan al olor de las encuestas y calculando, bueno, por dónde creen que quiere ir la gente. Y nosotros pensamos que eso no hay que hacerlo. Cuando se habla de fronteras ocurre lo mismo. Bueno, aquí directamente no diría que hay un discurso blando. Es que todos los partidos políticos con representación en el Parlamento se declaran enemigos de las fronteras y por lo tanto se declaran enemigos de la nación. Y esto a alguno le sorprenderá, dirá, bueno, esto es excesivo lo que está diciendo. Bueno, de la izquierda no hace falta que ponga ejemplos, ¿no? La izquierda quiere que venga aquí todo el mundo y que nos las arreglemos. Pero es que Mariano Rajoy ha dicho hace unos meses que él no cree en las fronteras. Es que Soraya Sáez de Santamaría ha dicho la semana pasada que hay que derribar muros e ir a la aldea global, que no creen en las fronteras. Claro, eso que lo diga un profesor de universidad, pero que lo diga una abogada del Estado y un registrador de la propiedad, pues es para preocuparse. Cuando Mariano Rajoy afirma que no cree en las fronteras, no sé si ustedes han visto el vídeo, tiene detrás a María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa. Y el Ejército tiene la misión de defender nuestras fronteras. Por favor, vean el vídeo. Cómo la ministra de Defensa levanta las cejas. Dice, ¿qué está diciendo este señor? Hay una auténtica cobardía para defender las cosas más evidentes. Pues claro que tenemos que tener fronteras. Igual que la casa del señor Rajoy y la señora Soraya Sáez de Santamaría y la de la señora Carmena, que tiene un fincón, tienen paredes. O dejan entrar a todo el que quiere. O dejan entrar indiscriminadamente. Es que esto es muy importante. Porque enseguida te hablan de discriminación. Pues claro que hay que discriminar en las fronteras. O hay que decir, no, pase usted, sírvase, abra la nevera, siéntese en el salón. Aquí tiene a mi hija, conózcala. ¿Qué pasa? ¿Estamos obligados a hacer eso? No, esto... A mí... Y que, por cierto, lo dicen desde el respeto a las culturas. Pues mira, pues la única manera de garantizar que las culturas siguen existiendo es que haya fronteras. Porque en cuanto las derriben,
llegamos a eso que es el multiculturalismo, esa ensalada imposible que en los países del norte de Europa han empezado a ensayar. ¿Y a dónde nos lleva? Pues bueno, nos lleva a la destrucción de la propia sociedad. Francia, en el año 2049, con la actual evolución demográfica, va a tener un 50% de musulmanes. Y por lo tanto España va a tener al norte un país musulmán y al sur un país musulmán. Alguno dirá, bueno, pues es la evolución natural de las cosas, ¿qué vamos a hacer si esto es así? Bueno, pues algunos no queremos que cambie, porque estamos contentos con nuestra identidad. Y nuestra identidad es la libertad, es la separación entre el poder religioso y el poder civil, es la igualdad entre el hombre y la mujer. Esa es nuestra identidad y no queremos que eso cambie. Algunos dicen, bueno, pues no pasa nada. Hay un profesor universitario que dice, y yo creo que lo dice muy bien, dice, mira, un 1% de chinos en Estados Unidos es una minoría simpática. Un 60% de chinos en Estados Unidos ya no es Estados Unidos, es China. Pues algunos queremos que España siga siendo España y queremos que la Europa occidental siga siendo la Europa occidental y queremos que nuestros valores sean salvaguardados. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos fronteras. Fronteras defendidas donde se respete a nuestros policías y a nuestros guardias civiles y no se les deje a los pies de los caballos sin medios y no se tolere que sean insultados y estigmatizados por una serie de dirigentes europeos que hablan mal de nuestra policía sin que nuestro gobierno la defienda. Necesitamos que la inmigración, que es un hecho natural e inevitable, porque es normal que la gente que está en peor situación que nosotros quiera emigrar a sitios donde vive mejor. Eso nosotros mismos lo haríamos. Es más, los españoles han emigrado. Y los españoles cuando han emigrado lo han hecho con orden y concierto. Y no tienen por qué aceptar ahora una inmigración que llega con desorden y desconcierto. Y que no llega a pagarnos las pensiones, como nos dicen algunos, para engañarnos y darnos gato por liebre. Que llega a recibir las ayudas sociales que muchos españoles no pueden recibir. Y que llega a que algunos tengan la excusa para abaratar los despidos, como dice el presidente de una de las principales multinacionales europeas, que es el presidente de Airbus, y dice, está muy bien la oleada de refugiados porque esto nos va a permitir flexibilizar el mercado laboral. Que nos lo digan con toda claridad. Eso es en lo que están algunos. Y ahí coincide la extrema izquierda y coinciden algunas oligarquías empresariales que tienen interés común, sorprendentemente, con esa extrema izquierda. Y otros decimos no. La inmigración se regula en función de las necesidades de la economía nacional y a día de hoy no parece que necesitemos una inmigración mayor, porque hay muchos españoles en paro y muchos españoles con necesidades, y se regula en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. Y no es lo mismo recibir la inmigración de gente que tiene tu misma cultura, tu misma lengua, una misma forma de ver la vida, que recibir la inmigración procedente de países que no es que tengan una cultura distinta, sino que tienen una cultura absolutamente contraria a la nuestra, que no creen en la libertad del hombre y la libertad del ciudadano, que no creen en la separación del poder civil y del poder religioso y que no creen en la igualdad del hombre y de la mujer. Y eso no lo podemos tolerar. Y cuando se habla de economía, yo no voy a hacer una intervención muy larga sobre eso. Claro, y cuando se habla de impuestos, también ahí hay una estigmatización. En cuanto uno dice los impuestos han de bajarse, directamente te dicen que te lo dice la izquierda, que es la que está enseguida con la etiqueta y está agazapada, preparada para disparar al que se mueva. Te dice que estás con los poderosos. No, no. Si nosotros queremos bajar los impuestos a todos, para empezar, a los llamados mileuristas, que en realidad tienen una nómina total de 2.000 euros, pero que la mitad se va en impuestos que se los queda Montoro y compañía. ¿Y para qué se los quedan? Se los quedan para pagar un estado de las autonomías desmedido, que no es el estado de bienestar de los españoles, que es el estado de bienestar de los políticos. Y por eso nosotros, cuando se plantea el problema de las pensiones, decimos, habrá que elegir. Y eso sí que lo tenemos que votar en referéndum. O autonomías o pensiones. Dejemos elegir a los españoles. O impuestos bajos o autonomías. O autonomías o becas para los estudiantes. O autonomías o ayudas para los dependientes. O autonomías o ayudas sociales para las personas que de verdad lo necesitan. O el estado de bienestar de los políticos, que son las autonomías, o el estado de bienestar de la gente. O nosotros o ellos. Eso es lo que los españoles tenemos que votar y se nos está hurtando permanentemente. Nosotros tratamos de expresarlo con toda claridad y yo creo que gracias a eso son cada vez más las personas que tienen interés en acercarse a escuchar lo que queremos decir. Yo voy a concluir con alguna cosa y luego, si les parece, podemos responder a una serie de preguntas que tengan.
si están aquí, supongo que es porque tienen interés en el proyecto de Vox, porque han empezado a oír hablar de él, y supongo que también tienen preocupación de que Vox no aparece, de que en su entorno no está. Y yo quiero transmitirles el optimismo que transmitía al principio, de la cantidad de gente que conoce el proyecto de Vox en estos momentos, muy superior a lo que ocurría antes, pero también quiero transmitirles la importancia que tienen todos y cada uno de ustedes. Es decir, hay familias, hay compañeros de trabajo, hay amigos, hay muchísima gente en todo vuestro entorno que aún no conoce el proyecto de Vox o que tiene dudas. Es decir, realmente tenéis una capacidad de convicción muy superior a la que nosotros podamos tener en estos breves minutos que compartimos. Y yo os quiero pedir que no la desaprovechéis, que os vayáis de aquí casi con el encargo de hablar cada uno de vosotros en el próximo mes con 30 personas. Si de verdad en cada sitio en el que estamos, cada uno sale con una tarea concreta de ese tipo y se propone contar el proyecto de Vox cada día, dedicarle un rato a alguien de su entorno, dentro de un año estaremos hablando de algo muy distinto. Bueno, yo dentro de un año estoy muy convencido de que estaremos celebrando la entrada de Vox en las instituciones, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo también quiero establecer un compromiso y pedirles que nos vigilen. A nosotros Vox no nos importa nada, a los que estamos aquí, a los que estamos en el proyecto. Vox es un mero instrumento, son unas siglas al servicio de España. A nosotros nos importa lo que estamos defendiendo. Hay una serie de valores esenciales que son los que nos mueven. Y hemos creado este instrumento que se llama Vox, que podría llamarse de otra manera y quién sabe cómo se llamará en el futuro, si se llamará igual, si cambiará, pero eso no tiene ninguna importancia. Yo veo que a veces en este ir y discurrir de los partidos, en estos viajes que hacemos, hay gente que, pues bueno, muy entusiasta en nuestro entorno, que dice, vamos a brindar por Vox. Nunca se lo permitimos. Nosotros solo brindamos por España, porque estamos precisamente para servir a España. Entonces, ese compromiso quiero que lo tengan claro, pero además quiero que nos vigilen. Si alguna vez ven que para nosotros el instrumento se ha convertido en el fin en sí mismo, adviértanoslo, llámenos la atención, dejen de apoyarnos, hagan lo que tengan que hacer, pero no lo permitan de ninguna de las maneras. Muchísimas gracias.